Bueno, pues nada, bienvenidos a Benalauría para este acto. Luego, a continuación, vamos a hacer también la presentación del podcast. Esperemos a las 2:30, cuando terminemos, de quedaros por aquí para que vamos a hacer también la presentación del podcast. ¿Vale? De alguna manera, agradecer a todos los pueblos que han venido por aquí, ayuntamientos, representantes de ayuntamientos, representantes de empresas, al GDR, gracias por venir. Luego, Toñi Ledesma, nuestra vicepresidenta, muchas gracias. Mari Carmen Martínez, muchas gracias por estar por aquí hoy. Y a la empresa que nos va a dar ahora una charla sobre la biomasa, ¿vale? Pues muchas gracias. Os dejo con Mari Carmen Martínez, que nos va a decir una palabrita, ¿vale? Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y en primer lugar muchísimas gracias a Cristóbal, al alcalde de Benalauría por prestarnos estas instalaciones que podamos desarrollar este taller aquí en el día de hoy en este pueblo maravilloso que ya sabes que yo estoy enamorada de Benalauría, es uno de los pueblos más bonitos que tenemos en la serranía de Ronda y que, pues bueno, hoy tenemos el placer aquí de estar todos. Esto no significa que el resto de los pueblos y el resto de los alcaldes que estáis aquí no sean vuestros pueblos bonitos, lo que pasa es que hoy tenemos el anfitrión y hay que decirles las cosas bonitas también de su pueblo, ¿no? Darle las gracias a los alcaldes aquí presentes, que no me quiero olvidar a nadie, por eso lo he apuntado, y tenemos los alcaldes de Arriate, Benalauría, Caucín, Jubrique, Junquera, Júzcar, Pandeire, Corte de la Frontera, Benarrabá y Alozaina, que estáis aquí, y es una muestra de la preocupación y de la ocupación que nos trae hoy aquí, que es hablar de la bioeconomía y todo lo que está relacionado con la utilización de nuestros recursos naturales, que a fin de cuentas es la principal utilización que tenemos dentro de la comarca y dentro de los pueblos de interior para generar, en primer lugar, economía local y en segundo lugar, buscar el afianzamiento de población en nuestros pueblos de la serranía y que si no lo hacemos a través de nuestros recursos naturales, pues mal vamos. Creo que tenemos unas riquezas de las mejores que se puede tener en la provincia, hay que explotarla, hay que saber explotarla, hay que saber utilizarla y por supuesto generar a través de esas empresas que vienen buscando esos recursos naturales, afianzar empresas, afianzar empleo y por último conseguiremos pues esa deseada instalación de personas en nuestros pueblos y luchar así contra la despoblación. Así que darle las gracias a todos los presentes, no me quiero olvidar del GDR que también está aquí presente, de la Mancomunidad, de representantes de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente y por supuesto empresas que están colaborando con este taller que nos van a dar esta ponencia y otros que están aquí sentados que ya están desarrollando sus actividades dentro de nuestro territorio y utilizando los recursos naturales. Estoy viendo aquí a Alberto Serrano, que hemos sido compañeros de corporación en otras legislaturas en el Ayuntamiento de Ronda y ha sabido o ha tenido a bien crear una de esas empresas que utilizan los recursos naturales para fomentar el empleo y luchar contra la despoblación. Es uno de los muchos ejemplos que tenemos en esta serranía y que yo estoy segura que con el esfuerzo de la Diputación, y aquí ya quiero darles las gracias en especial a la vicepresidenta Toñi Ledesma porque con el tema de la despoblación me consta que está muy volcada, que a través de la Noria, y todos conocéis a Resu, que es imparable, están todo el día pensando qué podemos hacer, cómo podemos ayudar y cómo podemos darle un empuje a nuestra tierra, que es importantísimo que estén presentes en todo y en cada una de nuestras poblaciones. Así que yo no quiero tampoco enrollarme mucho más, si no el micrófono no damos paso a los demás, pero felicitaros a todos, daros las gracias por estar aquí y que sigamos sumando para que nuestra comarca, de la cual me siento profundamente orgullosa porque somos los que más participación tenemos dentro de la provincia de Málaga, sigamos participando y llegando a encuentros que nos permita ese impulso que necesitamos para que nuestra comarca sea, que ya lo somos, un referente, porque aquí tenemos el alcalde de Benarrabá que vienen hasta de Badajoz para ver cómo funciona su pueblo, lo cual es una señal de identidad propia de tu población y una señal de que se están haciendo las cosas bien alrededor de esta bioeconomía. Así que yo sin más le doy la palabra a la vicepresidenta y muchísimas gracias de nuevo.
Bueno, buenos días. Yo en primer lugar quiero dar las gracias a Cristóbal por abrirnos las puertas de su municipio y la verdad es que es un placer poder visitar pues, esta comarca de la provincia de Málaga. Yo le decía a la llegada a Cristóbal, dicen que esto está lejos, pero realmente cuando las cosas están lejos, cuando uno llega al sitio y llegas y dices, bueno, pues tampoco aquí, ¿no? Las cosas no merecen la pena, pero cuando llegas a un sitio y ves que merece tanto la pena estar ahí, pues la verdad es que parece cerca. Y a nosotros esta mañana, pues la verdad que no se nos ha hecho lejos. Hemos hecho un viaje precioso, con un paisaje maravilloso, todo tan verde, así que estamos en una comarca privilegiada. Y yo quiero dar las gracias a todos los alcaldes, a todos los representantes de los distintos ayuntamientos, concejales que hay aquí, a la Mancomunidad, al Grupo de Desarrollo, a la Junta de Andalucía, a la Diputación, porque sabéis que no solo es una preocupación del área de innovación social y despoblamiento o equilibrio territorial, como nosotros nos gusta llamarle, sino que es una preocupación de la Diputación en general. No en vano, aquí están los compañeros hoy de empleo, de recursos europeos. ¿Por qué? Porque son delegaciones que están muy ligadas a esa búsqueda de oportunidades para el territorio. Y después, bueno, pues hace unos meses firmamos un convenio con la Fundación CSFOR, le hicimos una visita en Soria y vimos cómo trabajaban y bueno, y lo importante que era esos recursos de la naturaleza, darles salida, ¿no? Y buscar oportunidades para los territorios a través de esos recursos. Y bueno, el presidente de la Diputación firmó un convenio con el presidente de la Diputación de Soria y aquí tenemos, bueno, pues a los representantes de CSFOR, a Javier Calvo y a Eduardo. Y hoy estamos aquí en esta comarca justamente para presentar ese estudio que se ha hecho, Bioacción Social Málaga, que lo que va a reflejar ese estudio, y ahora Eduardo nos lo va a explicar perfectamente, es qué tenemos en nuestro territorio. Todos sabemos que tenemos un territorio muy rico en recursos, en oportunidades, pero tenemos que buscar esas oportunidades, tenemos que hacerlas real. Y muchas veces no somos conscientes de qué es lo que tenemos y si lo que tenemos tiene pues posibilidades de convertirse pues en riqueza, en empleo y en oportunidades para nuestros municipios. Y eso es lo que hemos pretendido con este estudio, crear o medir qué es lo que tenemos en los distintos territorios de nuestra provincia y qué podemos hacer con esos recursos. Y la Diputación pues puede mostrar mucho interés, puede hacer muchos estudios, puede estar muy preocupada por estos temas, pero sin vosotros, sin los representantes de los distintos municipios, sin los alcaldes, sin los concejales, que son realmente los que conocen el territorio con los ojos cerrados, porque ¿a quién mejor que a un alcalde le vamos a preguntar qué necesita su municipio? A nadie, ¿no? Pues por eso queríamos, y se está presentando en las distintas comarcas este estudio, para que conozcáis de primera mano lo que dice ese estudio, pero para que podamos contar con vosotros, con las necesidades, con lo que tiene vuestro territorio, con lo que creéis que es necesario para vuestro territorio, porque muchas veces desde una administración distinta al ayuntamiento, pues las cosas se ven de manera distinta. Y cuando aterrizas en el ayuntamiento o cuando estás al frente de un ayuntamiento, yo digo mucho, ¿no? Y he sido alcaldesa y digo mucho, es que mi ayuntamiento es especial, o mi pueblo es especial, pero es que todos los pueblos son especiales, porque todos tienen pues una idiosincrasia, tienen unas necesidades, tienen los vecinos una forma de ver a su municipio, de mirar hacia afuera, de mirar hacia adentro. Y eso es lo que queremos, compartir con vosotros este estudio y ver las posibilidades que tiene esos recursos que tenemos, esos magníficos recursos que tenemos en esta comarca, las oportunidades que son muchas que tiene esta comarca. Y después esta comarca, como ya he dicho, una comarca privilegiada, bueno, pues por el paisaje, por la gastronomía, por los recursos de la naturaleza, pero es una comarca privilegiada porque sois imbatibles en estar unidos y en pensar en vuestra comarca por encima de cualquier cosa, algo que no pasa en otras comarcas. Y yo creo que la muestra aquí hoy es la cantidad de alcaldes, de concejales, GDR, Mancomunidad, que están aquí preocupados por su territorio, por darle oportunidades a su gente,
porque se pueda fijar la población en sus municipios y porque se pueda crear riqueza. Y yo creo que eso es lo que hace grande a las comarcas y a los municipios, el que estemos unidos por encima de cualquier otra cosa. Así que quiero felicitaros por vuestro trabajo, por vuestra preocupación, por vuestra implicación, pero también por vuestro tesón y vuestras ganas de que vuestros pueblos sigan creciendo y sigan progresando, y a nosotros nos encantaría que lo pudieseis hacer de la mano de la Diputación, de la Junta de Andalucía que nos acompaña y de todas las instituciones que trabajamos para poder ayudaros. Muchas veces no sabemos si a lo mejor acertadamente o no tan acertadamente, pero que la voluntad es estar ahí a vuestro lado y hacer que vuestros pueblos sigan progresando. Así que yo sin más le voy a dar la palabra a Eduardo, que es el representante de la... Bueno, Javier nos va a decir unas palabras de la Fundación CSFOR y que nos está ayudando mucho en este tema. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la diputada, a la alcaldesa, muchas gracias a la representante comarcal. Estamos aquí porque estamos desarrollando un trabajo en combinación, como ha dicho la diputada, con la Diputación de Málaga. Nosotros somos un centro tecnológico, CSFOR. La Fundación CSFOR es un centro tecnológico que está dedicado desde hace 20 años, más de 20 años, al desarrollo del sector forestal. La Fundación CSFOR, bueno, pues somos 115 investigadores que, digamos, abarcamos prácticamente todas las líneas que tienen que ver con la explotación forestal y con la bioeconomía. Desde el monte, desde, digamos, el estudio y la mejora del recurso, y después de la parte más industrial y toda la cadena de valor hasta el propio mercado. También trabajamos en ese ámbito del mercado, de llegar al mercado, porque desde CSFOR entendemos que lo que no llega al mercado no es útil. Queremos y tenemos una ambición transformadora. Es decir, no quedarnos en estudios, sino que solo valoramos el éxito cuando hay un impacto en la sociedad, en los negocios y en la economía, en la socioeconomía. Quería decir simplemente, hicimos una encuesta sobre, bueno, cuál era el conocimiento y la percepción de las oportunidades de la bioeconomía por parte de los representantes y alcaldes de Málaga. Y una de las conclusiones es que había una serie de personas, probablemente entre un 40 o un 50%, no sé muy bien la cifra, pero era una cifra alta, que no conocían bien qué es eso de la bioeconomía y qué potencial tiene para su territorio. Yo no quiero alargarme mucho porque quería hacer una entrevista, o sea, un marco un poco para enmarcar la presentación, y no os quiero tener aquí porque, como queráis, vamos, yo voy a empezar un poco ya a presentar. Sí, yo creo que sí, porque vais a estar aquí. Muchas gracias. Sí, simplemente quería, aquí con mi compañero Eduardo, poner un poco un marco para saber de lo que estamos hablando, de qué es la bioeconomía. Y la bioeconomía es una palabra que mucha gente ha oído, que hemos oído todos, pero no sabemos muy bien, o a veces es un concepto muy disperso. Y yo he intentado hacer una definición de bioeconomía muy sencilla que nos quede a todos en la mente, que es la bioeconomía consiste en hacer todo lo que hacíamos antes con recursos fósiles y no renovables, lo vamos a hacer con base biológica, con recursos procedentes del bosque, de la agricultura y también de la piscicultura, que no es el caso en este momento, pero son las tres fuentes que alimentan esa cadena de valor. Es decir, la bioeconomía es sustituir los plásticos hechos con fuentes fósiles provenientes del petróleo con la resina,
con las fibras de la madera, con las fibras de los procedentes de los cultivos, con residuos de cultivos. Eso abre un campo tremendo, porque la bioeconomía es sobre todo, y se nos presenta esta oportunidad, es innovación. Esta es la oportunidad que se nos presenta. Cosas que antes no se podían hacer, ahora se pueden hacer. La construcción con madera es otro de los campos en los que podemos aplicar la bioeconomía. Es bioeconomía pura. Cuando pensamos en una casa, en un edificio, de los que hay en Málaga, de muchos pisos, pensamos en acero, en cristal, en hormigón, generalmente todo materias primas que vienen de recursos fósiles o recursos fósiles, sí. Bueno, pues hoy en día la tecnología, la innovación y las nuevas técnicas constructivas nos permiten hacer edificios exactamente igual que los que vemos ahí, pero con base en madera. Esto no es un sueño, esto existe. Además, no solo es que se puede hacer, sino que hay una obligación que viene de la Unión Europea de descarbonización de todos los sectores, del de la construcción también. Pero como decía, ya estamos trabajando o ya tenemos prototipos de piezas para la automoción que tienen base en fibras de lignina o en resinas. Ya tenemos muchísimos desarrollos de nutracéuticos que proceden del monte. Es decir, ahora Eduardo nos va a presentar un poco esas posibilidades más tecnológicas. Aclarar un poco lo que puede ser el marco de la bioeconomía, y ahora lo vais a entender mucho mejor. Querría también un poco hablar de la aproximación que estamos haciendo a este tema, ¿no? Digamos que los forestales tenemos, digamos que la técnica forestal tiene como una técnica que venimos aplicando desde hace muchos años, ¿no? Lo primero es el inventario de los recursos. Tenemos que saber lo que hay en el monte. Y eso es una ciencia. No es, digamos, estimar a grosso modo. Es una ciencia que nos permite saber lo que hay en el monte y nos permite también saber lo que podemos sacar sin estropear el monte, dándole continuidad, porque si no, no seríamos renovables. Pero somos renovables desde mediados del siglo XIX. Estas técnicas están muy desarrolladas. La segunda parte es la identificación y priorización de usos. Y eso también hemos hecho una primera aproximación a ese primer estudio en el que algunos usos que vamos a sugerir podrían ser desarrollados con los recursos del inventario que hemos identificado. Como digo, es un inventario que tiene un carácter muy amplio, muy provincial. Después habría que bajar más al terreno, ¿no? Y finalmente está, digamos, los planes, la planificación y los aprovechamientos, ¿no? Los planes de aprovechamientos. Ahí es donde tenemos que ir después de haber hecho estos estudios y haber visto un poco esas posibilidades. Pero ¿eso qué significa en sus municipios? ¿Qué significa un plan, entre comillas, si me permiten la jerga forestal de aprovechamientos? Cuando hablamos de negocios podemos identificar ideas muy sugerentes o podemos venir con ideas muy sugerentes. Tenemos técnica, tenemos gente que nos ayuda, pero hay una figura que es insustituible, que es el promotor, el empresario. Y sin eso no hay ningún proyecto que vaya adelante. Es decir, lo que nosotros estamos ofreciendo y vamos a ofrecer hoy es una herramienta para que los promotores, los empresarios, también las entidades locales, identifiquen esas potencialidades que hay en el territorio, vean casos de éxito, que es lo que vamos a presentar aquí, de lo que se puede llegar a hacer, y a partir de ahí tenemos que bajar a ese punto
a ese terreno que, como decía al principio, CSFOR valoramos tanto, que es la materialización en proyectos concretos, pero siempre de la mano de las personas y de las personas que son referencia, como son empresarios, emprendedores, jóvenes, que son capaces de llevar adelante un proyecto empresarial con éxito, generar riqueza y generar empleo. Entonces, para acabar, porque nos han presentado muy generosamente como centro tecnológico, lo primero que también me gustaría, somos mucha gente en CSFOR, tenemos muchas especialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si algo también nos gusta y nos caracteriza es venir con humildad y aprender de la gente del territorio. Nosotros hemos hecho un trabajo técnico, pero aquí estamos aprendiendo mucho y aprendiendo de vosotros. Entonces, este trabajo lo que pretende es que nos conozcáis también y que conozcáis estas iniciativas y que nos consideréis de alguna manera pues ese socio que puede estar a vuestro lado con la ayuda de Diputación, por supuesto, que es con quien estamos trabajando con el codo. Y nada más, os dejo con Eduardo de Simón, que es un técnico del área de bioeconomía y que bueno, va a presentar un poco ese trabajo que hemos hecho durante los últimos meses. Pues muy buenos días, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos, tanto Diputación, alcaldes, Junta, empresas, GDR y demás. Bueno, yo os cuento un poco lo que hemos hecho. Lo que hicimos fue en principio un mapeo de todas las posibilidades que había, pues no solamente de lo que es la agricultura, la ganadería y el sector forestal, sino también pues hablamos de temas de residuos, energía y demás, tratando de crear una base para una estrategia de bioeconomía. Pero lo que era pues la encomienda que teníamos de la Diputación era sobre todo el desarrollo de estas tres cadenas de valor, tanto las agrícolas, ganaderas como forestales. Viendo que estas comarcas son eminentemente forestales, pues vamos a ir muy rápido con el tema de agricultura y ganadería, y ya para centrar, digamos, el grosso de la presentación en lo que son el sector forestal y las cadenas de valor forestales. Aquí, como veis, pues es un ciclo de cadena de valor. Tenemos la producción, tenemos la transformación y tenemos la valorización. En cuanto a agrícola, pues tenemos productos de cultivo de herbáceas, leñosos, cultivo de olivar y viñedo, tenemos transformación de las pajas de cultivo de herbáceas, del producto estropeado en cultivo y materia prima rechazada en la agroindustria, huesos de aceituna, restos de poda y hojas en cultivo, restos de poda y hojas en cultivo de olivar, de fruteles, aguas residuales, etc. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Pues aquí tenemos la valorización, pues bioenergía y bioconstrucción con huesos de aceituna y ovujillos. Biorefinería con restos de poda y hojas en cultivo de olivar, restos de poda y hojas en cultivo de frutales, etc. Hidrochares y biochares o biodigestión de productos estropeados en cultivo. Son temas un poco técnicos, pero bueno, lo vamos a ver gráficamente un poco más adelante. Fertilizantes orgánicos para agricultura ecológica, reutilización de aguas residuales en riego agrícola, etc. Bueno, esto es como una muestra, ¿no?, de todas las posibilidades. Tendríamos pues tres categorías de productos del sector agrícola, pues muy rápidamente: el cultivo de herbáceas, productos de cultivos leñosos y de cultivo de olivar y viñedo, que hay mucho aquí en esta zona. Vamos a ir rápido, hay pues una serie de cifras. Estas cifras se sacaron del anuario estadístico del Ministerio de Agricultura y es pues como una fotografía en un momento, porque esto está todo continuamente cambiando. Ya sabemos cómo funciona la PAC y demás, y al final hay que adecuar los cultivos pues a lo que corresponde a lo largo de los años. ¿Qué transformación agrícola de sus productos se puede hacer? Pues de pajas de cultivo, de productos de poda, como hemos visto, restos de poda, huesos de aceituna y lujillos, restos de poda y hojas de cultivo de olivar, aguas residuales. Por ejemplo, en una de las comarcas, en Archidona, pues les gustó mucho este tema, porque tienen mucho olivar. Entonces, pues hay una serie de cosas que vamos a ver que se pueden hacer con los restos de cultivo, de las podas, de los olujillos y los huesos de aceituna. Pues estas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, las calderas de huesos de aceituna, que se pueden hacer luego cementos. Se pueden hacer
una especie de biochares. Los biochares son pues sustratos orgánicos pues que aportan, digamos, también fijan suelo, y entonces pues bueno, es una forma muy agradecida de utilizar estos residuos de podas de cultivos de frutales y demás, y de olivo y tal. Vamos a ir un poco a las cadenas de valor prometedoras. Aquí hemos detectado que sí que efectivamente podría haber una línea de ramas y hojas restos de podas de frutales, olivos y viñas en la Sierra de las Nieves. Básicamente, las otras cadenas pues no le vemos mucha importancia en esta comarca. En otras sí. Pues estos serían un poco las soluciones biológicas o bio. Pues por ejemplo, estos entramados de madera rellenos de paja o fachadas de paja para aislamientos. Y luego también pues la bioconstrucción tradicional que se lleva a cabo pues mezclando la paja con arcilla y haciendo pues las casas con los adobes y demás. Pues es algo que es factible hacerlo hoy en día. Aquí hablamos de biocomposites basados en poda de olivo. Pues bueno, al final aquí hace falta pues una inversión en este tipo de biorefinería o de industria, digamos, que pueda ser capaz de sacar la lignina de las ramas de los olivos y hacer biocomposites que son sustitutivos al plástico, como ha dicho mi compañero. Con los huesos de aceituna y ollas, pues lo mismo. Se pueden hacer biofertilizantes, materiales industriales, compuestos bioactivos, precursores farmacéuticos, biopolímeros farmacéuticos, biocombustibles. O sea, es un mundo. Ahora mismo la tecnología y la innovación es un mundo de cara a incluso idear nuevas cosas. Ya vamos a pasar a las ganaderas, ¿no? Lo mismo, pues tenemos el ciclo de la cadena de valor ganadera, pues tenemos una producción, productos derivados de la cría y engorde de ganado, tanto porcino, en montanera como en intensivo, cría y engorde de ganado bovino, ovino y caprino, y la industria láctea y queserías. Luego tenemos productos derivados de la cría de aves para engorde y la producción de huevos, y de la cría de ganado equino fundamentalmente pues se utiliza para monta y equitación, con lo cual, bueno, pues sí que está en producción, pero luego en transformación pues no aparece. Tenemos transformación por tirones de cerdo, cadáveres de porcino, todos los restos derivados del sacrificio de porcino, aguas residuales de mataderos, las lanas procedentes del esquilo de ovino, también nos parece un tema importante, y luego las gallinazas y otras direcciones de la ganadería. ¿Cómo se valorizan estos bioresiduos y estos subproductos? Pues en biochares, hidrochares o biodigestión y bioenergía, en reciclaje de aguas residuales, bioproductos y bioconstrucción con lanas procedentes del esquilo de ovino, biofertilizantes y bioenergía con gallinazas y otras direcciones de ganadería intensiva. Vamos a ver rápidamente pues un poco. Aquí en Málaga, pues claro, se sacrifican 2,5 millones de cabezas de porcino al año, es una barbaridad. Entonces, bueno, ahí hay un campo importante para trabajar. También tenemos pues bovina 12.700, cabrina 187.000, ovina 138.000, avícola de engorde 370.000 cabezas, huevos 8.900 y luego la equina. Estos serían los subproductos y bioresiduos del sector ganadero. Pues vemos unas cantidades pues importantes para poder trabajar. Aguas residuales 11 millones de litros, casi 12 millones de litros. Lanas 138 toneladas, gallinazas 5.500 toneladas. Y el tema del porcino pues muy importante, sobre todo en la zona de Guadalteba. Pues aquí también son un poco ejemplos de la valorización de estos subproductos, pues las toneladas, digamos, los números que saldrían, digamos, para poder hacer este tipo de compuestos y este tipo de productos. Y aquí, pues sí que hemos detectado que la Sierra de las Nieves podría ser un nicho para el tema de las lanas de esquilo. Las gallinazas también la Serranía de Ronda, hay alguna explotación de ganado avícola, bueno, con decenas de miles de cabezas. Y lo que se podría hacer, pues por ejemplo con las lanas procedentes de esquilo de ovino, pues se podrían hacer bioproductos y bioconstrucción con lanas. Y de la gallinaza y otras decepciones, pues se pueden hacer biodigestión y biofertilizantes con la gallinaza. Y sobre todo aquí el tema le da el potencial utilizar distintos compuestos. Cogemos las gallinazas, las mezclamos con los alperujos y algo de paja y entonces creamos unos productos pues bastante competitivos en el mercado.
Pues aquí un poco el ejemplo de los biochales, pues un poco cuál es la infraestructura necesaria, con los hidrochales lo mismo, y bueno, la biodigestión y biogás, esto ahora parece que está un poco mal visto, pero claro, cuando tienes un problema, que tienes un montón de purines o un montón de estiércoles que tienes que gestionar, pues no es descabellado utilizar pues, una biodigestión y un aprovechamiento para sacar gas, etcétera. O sea que ahora pues parece que la sociedad está reaccionando de una forma negativa con respecto a este tipo de formulación de compuestos, pero al final nosotros, por nuestra experiencia, por ejemplo, en Soria pues hay unas 600.000 cabezas de ganado porcino y sí que se pusieron unas plantas de biodigestión y la verdad que funcionó muy bien hasta que bueno, vino la crisis y demás, pero bueno, ahora se está volviendo otra vez. Pero claro, sobre todo los problemas vienen por la localización de estas plantas, claro, no las puedes poner cerca de los pueblos, lógicamente. El aprovechamiento de lanas de esquilo de ovino, pues tenemos estos entramados de madera rellenos de lana como bioaislantes y hasta pues podemos ir a estos productos ya, pues fíjate, pues parecen unos fieltros de estos así de construcción, ¿no? Como si fuera fibra de vidrio esta que se utiliza como aislantes, pues tenemos estos productos ya con la lana insuflada en los entramados. Podemos hacer biofertilizantes, no dejarlo en la tierra y que se consuma, sino crear un biofertilizante pues que tenga un potencial en el mercado. Al final es un poco el tema lo que ha contado Javier, ¿no? Que al final lo que interesa es que sacar un producto, sacar algo en el mercado que sea rentable. Hasta unos fieltros, pues así también, pues con buena pinta, ¿no? De los biosueros de las industria láctea y las queserías, pues aquí en Guadalhorce vemos que hay un proyecto muy importante que a ver si se puede llevar a darle continuidad, porque bueno, se ha hecho, digamos, una aproximación, se ha hecho un estudio, se ha hecho un grupo con fondos de la Unión Europea, que están pues el Valle de Guadalhorce, la Junta también, la universidad y demás, y entonces lo que se trata es de hacer biofertilizantes y bioestimulantes orgánicos para la agricultura ecológica, que son productos pues, que al final que tienen un valor añadido importante. Con las gallinazas, pues como hemos visto, se puede hacer biodigestión para luego hacer biofertilizantes y pues ya hay productos de gallinaza que te los venden en el mercado pues con estos formatos. Vale, y ahora vamos pues a las cadenas de valor forestales, que es lo que estáis esperando todas. Aquí he sacado un par de pantallazos de los recursos forestales que hay tanto en Sierra de Ronda como en la Serranía de las Nieves. Esto se ha sacado del estudio, lo tenéis en la página web, y esto es una de las aplicaciones que hay. Tú aquí, digamos, podrías pinchar y seleccionar comarca, podrías seleccionar municipio y demás. Pero bueno, lo importante es la superficie forestal, 101.926 hectáreas en la Sierra de Ronda, y con respecto a superficie agrícola, pues es la mitad. Tenemos producto, pues tenemos encina, tenemos alcornoque, que no sé si se ve bien, pino vinaster, tenemos aceuche, tenemos castaño, tenemos quejigo, tenemos otras clases de pino, etc. O sea, hay una cantidad de recursos importante. La superficie forestal, pues arbolada 72.000 hectáreas y desarbolada 29.000. Y luego, pues un poco las principales especies arbóreas, con el tipo de formación y por hectáreas y demás. Y aquí, pues se nos ocurrió hacer, pues una idea de decir, bueno, es el recurso micológico, pues vamos a ver qué posibilidades puede tener también en la zona. Bueno, pues también tenéis un poco, pues como el traslado de lo que son datos, pues un poco, pues a grosso modo, ¿no? Porque eso tampoco lo hemos estudiado bien, porque bueno, lo que sabemos es que aquí pues salen, si hay especies de hongos, pues como los níscalos, los rebozuelos, el boletus, etcétera, pero que claro, que dependiendo del año, pues se aprovechan un poco o no se aprovechan nada. Pero bueno, también lo dejamos caer como una idea interesante. Y en la Sierra de las Nieves, pues igual, tenemos 40.000 hectáreas, casi 50.000 de superficie forestal, mientras que agrícola son 17.000. Tenemos también, pues aquí, pues pino pinaster, bueno, distintas clases de pinos. Tenemos, digamos, aquí bastante recurso por utilizar, que ahora vamos a pasar a ver las cadenas de valor y no se aprovecha casi nada de esto. Lo mismo para lo que hemos hecho de las especies arbóreas, micológicas, bueno, vamos a ver pues el ciclo de la cadena de valor forestal. Tenemos la producción, los distintos aprovechamientos que hay del monte, forestales de biomasa, madera y leña, de corcho y otros productos no maderables,
apícolas, aromáticas y medicinales, la micología y frutos silvestres también, como la almendra, la nuez, castaña, piñón, bellota, el algarrobo también. Transformación, pues restos de limpiezas de forestales, de ramas, hojas, leñas, etcétera, semillas, hongos, frutas no aprovechados, restos de aserrío de madera, costeras, esquinas, esto es en la industria de transformación de la madera, y la carpintería también, en la industria de la carpintería. Tenemos cáscaras de frutos secos, como la almendra, la nuez, castaña, piñón, bellota. Tenemos restos vegetales también de la saca de corcho y tenemos también aguas procedentes de la cocción del corcho. ¿Cómo se pueden valorizar estos bioproductos y estos subproductos y bioresiduos? Pues tenemos bioproductos o bioconstrucción con restos vegetales de la saca del corcho. Tenemos bioconstrucción con restos de aserrío de madera, de costeros, esquinas, de serrinacera y restos de carpintería. Tenemos bioenergía también con cáscaras de frutos secos, almendra, nuez, castaña, piñón, tal. Tenemos también reutilización de aguas procedentes de la cocción de corcho. Tenemos también biochares, hidrochares y bioenergía. Esto es lo que, digamos, estamos haciendo ahora, ¿no? Ya aquí en Junquera y demás, de restos de limpiezas forestales, ramas, hojas, leñas, etc. Y las semillas y hongos, frutos no aprovechados. Aquí, pues claro, hemos sacado estos datos de los aprovechamientos anuales de la página de la Junta de Andalucía. Claro, tenemos biomasa 71.000 toneladas, madera 72.000 y leña 240.000 toneladas. O sea, fundamentalmente lo que se extrae es leña. La madera, digamos, estas 72.000 toneladas, bueno, pues son un poco de lo que teníamos datos, ¿no? De los aprovechamientos, pero ahora sabemos que muchos de estos luego no se extrae lo que es el aprovechamiento. Entonces, al final, se va sumando un año tras año lo que es la cantidad. Bueno, teníamos ahí mapeadas 72.000 toneladas del último año. Aprovechamientos del corcho, 3.054 toneladas y otros productos no maloderables como fibra, 700 toneladas. Este corcho es solamente de lo que son las currucas y bornizos. O sea que hay una cantidad muy importante que aquí no aparece. Aprovechamientos apícolas en Málaga se sacan 274 toneladas de miel. Y aromáticas y medicinales, pues unas 48 toneladas. También tenemos el aprovechamiento de la micología, que no tenemos datos, lógicamente. Aprovechamiento de frutos silvestres como la almendra, 4.100 toneladas, la nuez, 947 toneladas, la castaña, 1.875 toneladas, o el piñón, 32 toneladas, con 5 toneladas, y la bellota, pues no la hemos cuantificado porque, claro, como es en montanera, pues es muy difícil de cuantificar. ¿Qué subproductos o bioresiduos del sector forestal? Pues tenemos los restos de limpieza forestales, ramas, hojas, leñas, etc. No tenemos datos. Esto, con las siguientes fases, que ya nos vamos a poner en contacto con las empresas y vamos a hacer un trabajo sustancial con ellas, pues entonces ya sí que todos estos datos empezarán a aflorar ya de una forma ya pues más precisa, ¿no? Semillas, hongos, frutos, pues no tenemos datos. Restos de aserrío, madera, costeras, esquinas, lo mismo. Aquí tenemos, claro, industria de la madera que trae la madera de fuera y hace carpintería o hace tablas, lo que sea, con madera de fuera y dejamos aquí el recurso pues sin aprovechar. Entonces es un poco lo que hay que cambiar esta mentalidad, ¿no? De decir, bueno, tenemos aquí un recurso, tenemos un potencial enorme, pues vamos a hablar con las empresas también para ver si pueden también aprovechar este recurso ellos, ¿no? Tenemos cáscaras de frutos secos, pues de almendra, por ejemplo, tenemos 2.000 toneladas. De nuez, 473 toneladas, de castaña, 937 y de piñón, 6,5 toneladas. Esto también pues es un poco difícil de aprovechar porque, claro, si no es un sitio donde cogen, por ejemplo, las almendras y extraen la almendra y tienen la cáscara disponible, pues ahí sí que podríamos trabajar con ello. Pero claro, si se van fuera las almendras y allí luego las abren y las cascan y tal, pues claro, ahí ese recurso ya se ha ido fuera, ya no lo podemos utilizar. Tenemos restos vegetales de la saca del corcho, 23 toneladas, y luego de aguas procedentes de la cocción del corcho, que es como aquí solamente se hace la primera transformación, pues bueno, sí que aguas de cocción sí que vamos a tener, pero bueno, tampoco hemos llegado todavía a lo que son datos reales de la gestión. Pues, ¿cómo valoramos esto? ¿Cómo podemos valorizar estos productos y estos subproductos y bioresiduos del sector forestal? Pues tenemos bioproductos y bioconstrucción.
muy importante, con los restos vegetales de la saca y del corcho. Hoy no está aquí un compañero, bueno, que está también involucrado en el diagnóstico y en lo que van a ser las distintas fases posteriores, Rafael Cintola, que es un genio inventándose cosas con restos de corcho, con brezos, nos hubiese gustado que hubiese estado, pero hoy no ha podido asistir, pero bueno, muchos de vosotros le conocéis y lo tenéis accesible para poderle preguntar por estas cosas. Tenemos bioenergía con cáscaras de frutos secos, almendra, nuez, castaña, piñón, bellota, etc. Reutilización de aguas procedentes de la cocción del corcho. Podemos hacer biochares también, hidrochares o bioenergía de restos de limpiezas de flora, pues esto es la bioenergía, que es lo que estamos ahora trabajando ya. Y semillas, hongos, frutos no aprovechados. ¿Cuáles serían las cadenas de valor prometedoras aquí? Pues claro, tenemos los restos de corcho, tanto en la Sierra de Ronda como en la Sierra de las Nieves. Tenemos los restos de madera de serrío, tanto en la Serranía de Ronda como en la Sierra de las Nieves. Y la biomasa, claro. Y otros restos y bioresiduos también en las dos zonas, en las dos comarcas. ¿Qué se puede hacer? Pues aquí vemos ejemplos. Tenemos recubrimientos de fachada de corcho. Tenemos aislamientos interiores también hechos con corcho. Y luego una infinidad de bioproductos. Aquí he puesto 6 productos. Bueno, pues como veis, para los cantonajes estos de los cristales, tenemos pues esta clase de productos que son como conglomerados de corcho, como este. Tenemos rollo ya hecho de corcho con otros materiales. Bueno, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer. Yo el otro día en la estación del AVE, hay un puestecito allí, y digo, anda, si hay carteras de corcho, un montón de productos de corcho de lo que es pues artesanía. Digo, esto es muy interesante. ¿Y de dónde viene esto? Pues imaginaos de dónde venía, del país vecino. Entonces, claro, pues es una pena, ¿no? Que en Málaga, con todo el recurso que tenemos, estén vendiendo cosas del país vecino y no seamos capaces de llegar a concebir esos productos aquí. Pues bueno, en eso es en lo que consiste este trabajo, ¿no? Como ha dicho Javier, esto ya es una realidad. La bioconstrucción con madera. Este edificio está hecho con madera. De hecho, ahora en Noruega creo que hay un edificio ya de 85 metros de altura hecho con madera. Esto es ahora mismo el presente. Gracias pues a innovaciones tecnológicas como el CLT, KVH, etcétera. Una serie de productos que se están sacando al mercado que funcionan muy bien. De hecho, incluso hay algunos de estos que con un tratamiento pues logran alcanzar resistencias como el acero. O sea, imaginémonos que con madera podemos hacer cosas tan duras como el acero. O sea, es un mundo. Bueno, este está en Málaga, este edificio, vamos a ver bioenergía. Bioenergía, pues esto sí que se está desarrollando ya, las redes de calor y las comunidades energéticas. Esto también en Soria está funcionando bastante bien. Hay una empresa que se llama Revi que está ya metiendo tubos en lo que es... Disculpa. Están metiendo ya tubos con calor para edificios y para comunidades de vecinos, pues ya te meten ahí la calefacción y demás. Y bueno, y aquí llegamos pues al trabajo que iniciamos con vosotros, bueno, que continuamos, barreras, dificultades, oportunidades y acciones a desarrollar. El objetivo es estimular la economía local, crear nuevos nichos de empleo, reducir las emisiones de CO2, impulsar la innovación social y frenar la pérdida de habitantes en los pueblos de la provincia de Málaga. En palabras de la vicepresidenta, con las mesas de trabajo pretendemos identificar necesidades estructurales e infraestructuras clave para el desarrollo de nuevas iniciativas que generen una economía rural basada en el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos y forestales. Bueno, esto lo resume todo. Tuvimos el día del diagnóstico con muchos de los alcaldes que estáis aquí, que estuvimos allí en una mesa de trabajo y entonces sacamos un poco, pues unas pequeñas conclusiones, a modo, digamos, lo pongo un poco a modo de refresco de ideas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues detectamos barreras y dificultades estructurales de empleo y formación y también de gobernanza. Pues falta de industria de la madera y el corcho, problemas de logística local y comarcales, la inexistencia de capacitación y de mano de obra adecuada,
la falta de formación en universidades y formación profesional de interés general en formación del sector primario. Y luego, pues problemas de gobernanza, pues la mentalidad de que, por ejemplo, el campo es lo último, que es una mentalidad, es lo que nos habéis dicho vosotros, ¿no? Pues que, claro, esto hay que cambiarlo, ¿no? El campo al final, pues tiene una cantidad de un potencial y de desarrollo, pues enorme. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad para hacerle cambiar a las generaciones futuras la mentalidad, ¿no? De que el campo no es lo último, el campo es lo primero. También, bueno, sí que se detectaron algunas barreras de gobernanza, normativas de instituciones y falta de presupuesto. Que, bueno, aquí, por ejemplo, estoy viendo a un representante de la Junta de Castilla, de la Junta de Andalucía, pues vamos avanzando, ¿no? O sea que al final la confluencia de las administraciones y de todos los actores, pues es un poco la clave del éxito. Tenemos oportunidades, pues tanto de aprovechamiento de recursos forestales maderables como de no maderables. Pues hay un potencial muy importante del sector forestal, la madera, el corcho, biomasa. Un potencial muy importante de la construcción con madera, un desarrollo de potencial de la bioconstrucción también para chiringuitos y pérgolas, también fue uno de los alcaldes que nos dio la idea, formación en construcción con madera, una oportunidad de cambio de modelo de uso de materiales, cemento, ladrillos y hormigón, pues por esta serie de productos hechos con madera, como ha contado mi compañero. Y también es muy importante el desarrollo de la industria para fijar población. Nos comentó el alcalde de Cortes de la Frontera pues la importancia que tenía pues la saca para toda la zona, la cantidad de puestos de trabajo que significaban, la economía que generaban, etc. Y luego, pues de recursos forestales no maderables, pues tenemos el potencial de utilización de la biomasa para la producción de peles y astillas, aprovechamiento del recurso del corcho en transformación local, proyecto de sustitución del caucho por corcho en instalaciones deportivas, también otro alcalde nos suscitó esta idea. Hay un potencial muy importante de actividades como la apicultura, la castaña y la ganadería en los pueblos. También los alcaldes también nos trasladaron estas inquietudes. En el tema de la castaña, pues convenía realizar unas líneas de investigación de problemáticas y la utilización de la apicultura también para el tema de polinización, que parece ser que es un problema, digamos, no solamente aquí en Málaga, sino en toda España. Fomento, ¿qué se nos ocurrió un poco como conclusiones, alcaldes? Pues el fomento de la apicultura en el entorno, por ejemplo, de la denominación de origen de la miel de Málaga. Fue una idea de uno de los alcaldes. Otra idea era el fomento de la ganadería caprina en el entorno de la denominación de origen de los quesos de Málaga, junto con la limpieza de montes, aprovechar también las cabras para la limpieza de montes. Bueno, como veis, pues hay muchas ideas aquí para poder trabajar con ellas. Y luego, ¿qué acciones se suscitaban también para realizar? Pues en cuanto a sostenibilidad y viabilidad de proyectos, pues crear los mecanismos que aquí también intervino Enrique de fondos europeos, pues también nos dio ideas, ¿no? De crear los mecanismos para conseguir la viabilidad de los proyectos, trabajo a nivel local y comarcal para facilitar la logística, desarrollo de proyectos con enfoque comunitario. Luego, en cuanto al empleo y formación, pues ya hemos visto las carencias y los déficits que hay, pero bueno, aquí hemos puesto simplemente la formación en construcción y sociedad con madera, que es un poco lo que ya estamos haciendo, pero sí que es necesaria una capacitación, digamos, pues en temas, pues yo qué sé, como el manejo de ganado, como para apicultura, para micología, turficultura, etcétera. Hay un campo también de formación importante. Luego, de desarrollo e innovación, pues hay una necesidad de desarrollo del sector maderero, claro, y hay que desarrollar las bases para impulsar la madera y el corcho. Luego también es muy importante el desarrollo de la silvicultura, en lo que son los manejos del monte, y sobre todo en los manejos modernos, la silvicultura juega un papel muy importante. Y también pues se me ocurrió, pues, nos salió a colación la idea de las lonjas de trufas, de castañas, de algarrobas, etcétera. Pues también con el tema de la castaña, que también hay aquí ya, pues algo hecho, ¿no? Lo que es pues una cooperativa de castañas y que ya están trabajando en el tema. Y luego, para la mejora de la gobernanza, pues básicamente definir los niveles de gobernanza, desarrollar la coordinación entre instituciones, la necesidad de creación de una conciencia y un modelo de gestión adecuado, y desarrollar procesos de información y mecanismos de participación. Es un poco pues el de la primera mesa de trabajo, más o menos las conclusiones que extrajimos. Y ahora pues nada, pues llegamos un poco a lo que hemos visto, pero ya enfocado a lo que son las dos comarcas, y aquí es donde pues necesitamos intervenciones, necesitamos de vuestra ayuda para continuar con esto. Y bueno, es esto.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha hecho un resumen maravilloso de lo que es el diagnóstico y las posibilidades que tenemos, pero lo que se trata es de compartir estas conclusiones si son reales en cuanto a toda la información que no solamente ha sido de fuentes indirectas, documentales, sino también con una entrevista. Pero no obstante, se quería por parte de Diputación compartirlo directamente con vosotros a nivel comarcal, que es lo que se está haciendo, y sobre todo escucharos, ¿vale? Así que tenemos un lujo, como decía la vicepresidenta y la diputada Carmen, de contar con dos estructuras importantísimas como el GDR, como es la Mancomunidad y como por supuesto son los alcaldes. Así que no sé quién se atreve a romper el hielo. Anda, que bien. Venga, por Juan del GDR. Muy buenas. Pues yo, Eduardo, la pregunta que te quería hacer era un poco, también lo comentaba Javier en la presentación, en cuanto desde el punto de vista de llegar a la economía real, llegar a las empresas, llegar a que el producto llegue al mercado. Y sí coincido con lo que ha dicho Rezo, ¿no? En cuanto a la foto, el diagnóstico que habéis hecho, desde luego, si tiene algo, sí es la realidad, ¿no? Está hecha desde los territorios y sí es una descripción, vamos, totalmente ajustada a la realidad. Y la pregunta va en esta dirección, pensando en eso, ¿no? En la aplicación. Nosotros desde el Grupo de Desarrollo Rural lo que también detectamos es que cuando hablamos de, por ejemplo, bioconstrucción, habéis comentado arcilla, paja, lana o biocomposite, lo que percibimos, pensando ya en las empresas, en las que existen, en el mercado que sabéis inmobiliario de construcción que tenemos en nuestra propia provincia, no hay que irse más lejos, ya tenemos los recursos y, entre comillas, los destinatarios finales, ¿no? Y entre medio, personas emprendedoras que además apoyamos con un 65% a fondo perdido a la hora de invertir y crear estas empresas. Pero detectamos mucho que, digamos, se conoce poco, digamos, las ventajas de todo lo que es en este caso la bioconstrucción, porque se asocia a algo de menor durabilidad, menor resistencia. Entonces os quería preguntar de vuestra experiencia, en todo el trayecto que tenéis ya en este recorrido, ¿cómo se puede afrontar esto? Porque pensamos que también falta mucha sensibilización, tanto para, digamos, los ciudadanos, los clientes al final, como en las propias empresas constructoras, que cuando habéis dicho, se puede llegar a construir con este tipo de materiales y que la resistencia sea tanta como la del acero. Y yo veo que ahí, cuando hablamos de estos temas con el sector, parece que desconectan, ¿no? Como diciendo, ¿qué rollo me está contando Juan o la compañera que sea? Un poco os quería preguntar por ahí, ¿y qué habéis hecho allí? Porque supongo que en sus inicios, supongo yo que pasaría algo similar, para que esto no se vea como algo estrambótico. Decir, mira, esto que se le ha ocurrido, os lo digo desde el nivel de, digamos, de empresa, vamos a llamarle nivel de calle, desde esa realidad del día a día. Ya está. Muchas gracias, Juan. Creo que pones el acento en cosas muy importantes. Nosotros, digamos que la construcción, la nueva construcción con madera, construcción industrializada, es algo que está empezando en todas partes. En España hay regiones más avanzadas, menos avanzadas, pero en cualquier caso es algo que efectivamente está ahora en un momento de auge y de implantación. Y nos planteamos los mismos retos que vosotros, porque nosotros tenemos un enfoque muy a monte. ¿Cómo movilizar ese recurso, como que es vuestro problema, o el problema de los alcaldes, cómo movilizar ese recurso que tenemos abundante hacia cosas nuevas? Y hemos visto la construcción con madera. Y nos hemos encontrado con algunas de esas barreras que tú mencionas. La primera es que hay muchos constructores que cuando les empiezas a hablar de esto, cierran y ya no quieren seguir oyendo, porque están en su, como dicen ahora así un poco los están en su zona de confort, si me permitís la expresión un poco así, ¿no? Y entonces nosotros hemos trabajado y estamos trabajando mucho con esas empresas y estamos haciendo no solo divulgación, sino involucrándolas directamente en estos procesos. Nosotros en concreto, claro, no quiero venir aquí a vender mi libro, pero me preguntas por ejemplos, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama Club Madera, en el que, digamos que ese club está formado por empresas de construcción. Yo ya he perdido la cuenta, pero debe ser como 30, 40 empresas que están dispuestas a estar dentro de ese club
para promocionar la construcción con madera, pagan por estar en el club. O sea, no es que les estemos dando un servicio gratuito, ellos son emprendedores, trabajamos con emprendedores, con el empresario real, y ven un valor en justamente apoyar una iniciativa que permite no solo dar a conocer de manera general, sino de llevar productos y que los vean. Dentro de poco vamos a tener en Málaga unas jornadas que tienen que ver con construcción con madera y que se va a poder ver ese proyecto. Entonces, en cuanto a, digamos, la concienciación, tiene que venir de empresarios para empresarios. Hablan el mismo idioma. Si no, apagan, efectivamente. Y es normal, porque nosotros somos técnicos y llegamos lejos, pero el mercado tiene otro idioma. Tenemos que hablar y tenemos que ponerles en contacto. Tu madera lo que permite justamente es eso, el aglutinar una oferta de productos y servicios para la construcción con base en madera y biomateriales en general, muy avanzados, ir a ferias o ir ahora mismo tenemos un canal en YouTube que tiene una serie que hacemos vídeos de obras que están en marcha, directos, y ahora, bueno, que se muestra cómo se hace esa construcción. Eso por un lado, esa es una de las cosas que, por ejemplo, estamos haciendo. Se me ocurre así un poco para responderte, ¿no? Pero hay otras barreras. Bueno, vosotros aquí, Málaga, la provincia de Málaga, es que es perfecto, porque tenéis digamos, una industria inmobiliaria importante, que además pide calidad. La construcción con madera es calidad, es alta calidad. ¿Por qué? Porque es construcción industrializada. Todos los procesos están en una fábrica. Y construyes desde un cuarto de baño a una fachada, como las que hemos visto en la foto, y todo el proceso está digitalizado. Es que cuando hablamos de construcción con madera muchas veces un emprendedor que diga, venga, yo me voy a montar, voy a probar con la construcción con madera. Dices, este mundo es nuevo, nadie sabe cómo nos metemos en esto, ¿no? Bueno, nosotros en concreto tenemos varios modelos de negocio que están adaptados a diferentes posibles promotores. Por ejemplo, si un señor tiene una carpintería que hace muebles, ya tiene parte de lo que necesita para empezar a hacer construcción con madera. Y le hacemos un diagnóstico, le decimos, mira, de lo que tú tienes, los obreros que tienes, el material que tienes, la nave, la maquinaria, es ya algo, vas a necesitar algo más. Puedes empezar de una parte más baja, el facilitarles la entrada a ese modelo de negocio. Pero claro, hay que estar, por eso decía yo al principio, que hay que estar con ese empresario, con ese promotor, hay que verle, hay que hablar con él. Y primero, él tiene que ver la oportunidad de negocio, y segundo, tenemos que saber cuáles son sus expectativas y sus capacidades. Y a partir de ahí, proponerle un proyecto que lo tendrá que desarrollar él, con el experto que sea. Pero claro, hay más barreras. Una de las barreras es que, ¿cómo se hace esto? Necesito trabajadores que sepan trabajar esto. Todos somos muy conscientes de la dificultad que hay en todos los sectores para encontrar mano de obra. Bueno, nosotros, por un lado, estamos dando formación tanto para, digamos, montadores, como personal de fábrica o como arquitectos, ingenieros, porque al final, como digo, es todo muy digitalizado y ahí hay
una cadena muy técnica y todo tiene que estar, digamos, perfectamente sincronizado. Entonces, tenemos unos módulos formativos, se llama Maderaula, que podemos proporcionar esa formación. Y de hecho, con Diputación estamos desarrollando ya una serie de cursos, etc. Es decir, de lo que se trata al final es de generar de verdad puestos de trabajo, de impulsar al que puede, no nosotros, el que puede, el empresario, darle los medios, y esa es la forma. Y después la divulgación, lógicamente, la divulgación, ferias o jornadas como las que se van a celebrar dentro de poco en Málaga, son fundamentales. Y también creo que, y ya que estamos entre alcaldes, ¿no?, es creer que, digamos, nuestros recursos naturales pueden tener ahí una vida nueva, un nuevo horizonte, por así decir, y confiar y además manifestar que esto se hace de forma sostenible. Es decir, la ciencia forestal es muy antigua y es una ciencia. En España no tenemos problemas de deforestación. En España los montes están bien gestionados. Entonces, digamos que este es un ingrediente que es también muy importante. Es decir, la gestión del monte y una buena gestión también a nivel privado. También hacemos formación para silvicultores, que es una carencia, porque en las carreras de ingeniería forestal o de montes o tal, hay ciertos temas que no se tratan. Nos falta una persona que esté en el monte, que conozca lo que es una calidad de madera determinada, que sepa cómo se tiene que señalar una corta, que sepa cómo hacer un inventario, que sepa y además también desde un punto de vista digital. Eso también es otro de los elementos fundamentales. Como digo, toda la cadena de valor, y cuando lo digo es porque es así, es lo que trabajamos. No sé si he respondido a todas tus preguntas. Sí. ¿Quiere alguien? Sí, aquí Silvestre quería... Silvestre, paso por aquí también. Luego vamos a comentar las jornadas que comenta Javier, ¿vale? Buenas, como ya nos conocemos, nos conocemos hace tiempo ya, no voy a presentar, conocéis prácticamente todo. Que conocemos yo por circunstancias, conozco ya a CECEFOR de hace tiempo y en el tema de bioeconomía llevo ya unos 10 años trabajando. Pero quiero dar mi opinión de cómo se debe de enfocar en los pueblos nuestros, lo que es la bioeconomía. No pensar siempre cuando habla de bioeconomía y de proyectos, se enfoca a gestión municipal. Una red de calor para el ayuntamiento y para el colegio, placas solares para el ayuntamiento, para el colegio, para el bombeo. Yo creo que hay que dar un paso más. En vez de poner 20 placas, se ponen 40 y le dan luz a los vecinos, ¿no? Yo digo el planteamiento que tengo en mi pueblo, lo que es una comunidad energética. Se plantea, pongo para estaciones de bombeo, en colegios, y veo que más producción pues, para los vecinos. Y mañana tengo ya la jornada para constituir la comunidad energética y va a tener luz gratis a todos los vecinos y las empresas del pueblo. Eso fomentar la repoblación del municipio, no solamente a vecinos, a empresas y sobre todo el ayuntamiento, un ahorro energético bastante grande. Entonces hay que ser ambicioso en ese plan. Después tenemos lo que es de la red de calor, lo que es con astilla, ¿no?, que es lo que tenemos en el monte de Zobra, aprovechamiento forestal. Voy a lo mismo, Junquera fue el primer pueblo que puso una red de calor. Muchas veces topamos con problemas de secretario, de administración o de gobernanza. Va viendo gente que lo está haciendo y puede conseguirlo. Yo ya lo tengo ya en el proyecto. Los 15 pueblos del Genal tienen un proyecto hecho de red de calor. En este año se va a ejecutar el primero y se va a ejecutar en Benarrabá, porque al tener comunidad energética se va a adaptar y va a ser un poco un modelo que esa red de calor, en principio el proyecto va para edificios públicos, colegios, centro médico, gimnasio, bueno, pues por donde pasa la tubería, la red, que prácticamente van a levantar medio pueblo, se puedan conectar los vecinos también. Y estamos hablando de red de calor y agua caliente, con solamente poner un intercambiador de calor.
y un contador de kilocalorías, ya está. Que es que las cosas son simples, hay que verlo y trabajar con gente que sabe de esto. Entonces hay que ser ambicioso en ese aspecto. Después una cosa que me interesa mucho es lo que está hablando de la madera. Construcción de madera. Aquí no hay cultura de construcción de madera. ¿Y cómo se empieza eso? Pues haciendo casa de madera. Tuve en maderaria, tuve con rezo y con oliva, y ya tuve los contactos ya, y yo creo que es la solución. El principal problema que tenemos ahora mismo en los pueblos es la vivienda. No hay. Quieres que venga gente a vivir al pueblo, pero no hay vivienda. Y vivienda no puede pensar en un proceso de que vamos a crear una fábrica que va a hacer casa de madera y te va a 10 años. La vivienda tiene que ser ya, en este año. Y hay empresas que te hacen una casa de madera de 20, 25 mil euros, 40 metros cuadrados, vivienda funcional, y lleva toda la instalación y te la hacen en una semana. Tenemos un problema que no hay empresas de construcción, no hay quien quiera lanzarse a eso. Yo creo que los ayuntamientos deben de empezar a fomentar un poco la construcción de madera, que hay muchas subvenciones y muchas ayudas, y es una solución a la vivienda. Yo ya tengo el contacto, gracias a ello, el contacto con una empresa que dice que si soy el primero también te van a abaratar los costos. Y por 50.000 euros pues tener 2 viviendas, va a empezar, y a partir de ahí empezar a cambiar la cultura y que empiece a fomentarse la construcción de madera. Ya, a partir de ahí se puede empezar a fomentar que la madera sea nuestra. Pero si tú ya las ves y ves que son funcionables, allí está Juan Diego también, el influencer que tenemos, ha hecho los cursos de formación, está muy interesado también en formar gente para empezar a hacer de madera. Pero si las montas, las ven, y la gente ve que eso es real y que funciona, es como se empieza ya el empresario a fomentar esa cultura, a crearla. Yo creo que hay que ser valiente un poco y lanzarse en todo este proyecto. No es fácil. Yo sé que todo lo que sea innovación y estos procesos para los alcaldes no es fácil, topa un poco con el rechazo de la gente, porque mientras no se ve hecho, no se cree en él. Pero hay que ser valiente y lanzarse en esta línea de bioeconomía, yo creo que es lo correcto. Y teniendo de la mano gente como CENSEFOR es muy fácil. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias porque también has respondido en parte a la pregunta de Juan. Porque él preguntaba cómo se lleva esto a la realidad, ¿no? Y cómo se cambia la inercia de cosas que no son tan fáciles. Y efectivamente, lo que comenta Silvestre es la figura de la administración en este proceso de arranque de esta nueva cultura. Es decir, ¿quién está haciéndolo bien en España? Por ejemplo, Galicia. Y Galicia lo que está haciendo es hospitales con construcción con madera. Son las propias administraciones las que dan un paso adelante y dicen, no vamos a hacer una cosa ahí de cualquier manera, no, hacemos un hospital, una administración. Eso es lo que da credibilidad y ese es uno de los papeles o una de las acciones que se puede hacer a otras escalas quizá más modestas para impulsar. Es decir, que en esa primera demanda la administración pública puede tener un papel muy interesante. Y después, hablando de las redes de calor, ya esto como usuario. Yo en Soria tenemos red de calor hace muchos años y yo tengo un agua caliente y una calefacción fantástica y está con biomasa y funciona divinamente, os lo puedo asegurar. ¿Alguna otra pregunta? Venga, por aquí, por Alberto también. A ver, yo tengo una en relación a lo que acaba de decir Silvestre, porque me parece muy interesante lo de la construcción de casas de madera, además cuando es verdad que hay falta de vivienda, pero me surge la duda, ¿qué ocurre cuando esas casas de madera en ciertos territorios, como por ejemplo Benalauría, que es de suelo de especial protección, no se pueden instalar? Entonces veo ahí una problemática, que vale, está muy bien que se creen casas de madera, porque hace falta vivienda, pero entonces habría que cambiar esa ley de alguna manera. Eso es urbanismo, yo sé. No, pero eso es muy fácil. La casa tú no sabes si es de madera por fuera. Va con mortero de cal, lleva una lámina que va enfocada, su teja. La madera es por dentro, por donde se ve. Y la ordenanza por dentro tú puedes poner los azulejos rojos. No se ve. Urbanísticamente es igual que la vivienda convencional. Lo que ganamos es probablemente en rapidez, en sostenibilidad y en calidad de la propia construcción. Lleva la misma ordenanza que una vivienda de obra. Lleva igual. Estamos hablando de diseminar.
igual en diseminado. Pero da igual que sea en el campo, que sea en una casita de madera que tú puedes montar, da igual en el campo que en el pueblo, cuando tú tienes una ordenanza y la cumples. Es una construcción que en vez de llevar hierro va a llevar madera y en vez de llevar bloques. También lo importante que ellos nos han trasladado es la rehabilitación. Exacto, ahí va yo. Es decir, que hay, y lo que se gana muchísimo, aparte de lo que hemos dicho antes, es la rapidez también, ¿vale? Ya, sí digo, porque si hay viviendas vacías en el municipio que necesitarían rehabilitación, por lo menos. Vale. Urbanísticamente es igual, lo que ganamos es en otros aspectos. Y sobre todo, también se ha dicho aquí que la importancia es que la Comisión Europea en breve, no sé en cuándo está previsto, ¿no? Bueno, hasta el año 30. Pues también, bueno, falta unos años, pero que llegaremos, va a obligar a ese tipo de construcciones y la idea es adelantarnos a lo que viene, ¿vale? Por aquí, Alberto, ¿tú querías hablar? Buenos días, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante la exposición y muy técnica además, lo cual agradezco. Y bueno, yo quería aprovechar como empresario, yo estoy aquí como representante de una empresa aquí al lado, en Jimera del IVA, muchos ya me conocéis, y mi empresa se dedica a hacer todo tipo de cosmética natural, ecológico y con aprovechamiento absoluto de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros trabajamos con la miel, trabajamos con los restos de ollejo de la uva, trabajamos con, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra y bueno, en ello estamos peleando y sacando cabeza, ¿no? Entonces, yo quería aprovechar que están aquí todas las administraciones porque la cadena de valor que ustedes han puesto antes, yo creo que le ha faltado una parte cuando... sí que ha nombrado al principio que el problema real es llegar al mercado. Soy un absoluto defensor, aunque he sido representante público, como antes había dicho Carmen, soy un absoluto defensor que la riqueza la crea la empresa, el empleo lo crea la empresa, y para que la empresa pueda hacer todo esto, el principal problema que tenemos es llegar al mercado. Y ahí quiero aprovechar. Primero, agradecer, porque mi empresa evidentemente es de bien nacido ser agradecido, y tanto por parte de Diputación, con Resu a la cabeza desde el primer día, incluso también por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jimera del IVA, que hoy no está el alcalde aquí, pero también nos ha echado una mano. Pero el problema de la gobernanza fundamental es que las administraciones, al hablar de gobernanza, no hablan con las empresas, no entienden el lenguaje de la empresa. Son muchas las conversaciones que he tenido, por ejemplo, con Juan, tengo y tendré con Juan, y es un poco frustrante como cualquier tendencia, cualquier empresa de negocio, cualquier empresa que quiera realmente competir, necesita adaptarse a los nuevos tiempos, y la administración lo único que apoya, lo único que fomenta, insisto, tengo ayuda de Diputación, tengo ayuda de la Junta de Andalucía, ayuda en el sentido de que cada vez que pueden contar con nosotros, cuentan con nosotros para todo, pero es muy frustrante ver cómo que cada vez que hay una línea de subvención, una línea de apoyo y demás, lo que se fomenta es la inversión en CAPEX, y el problema real, yo ya tengo un producto completamente desarrollado, que ha ganado premios, que tengo una tasa de recompra tremendo, y yo generaría empleo si tengo un altavoz como la copa de un pino. Y ese altavoz, esa inversión, la que realmente me hace falta es en marketing, en un altavoz enorme y que se conozca lo que se hace, y al final no lo acabo teniendo. Al final las subvenciones o las ayudas o los apoyos vienen para inversión en CAPEX, y precisamente toda la tendencia, toda escuela de negocios te dice que las empresas que realmente prosperan son las que cogen servicios, cogen alquileres, cogen renting, pero no CAPEX. Entonces ahí creo que, simplemente, perdonad porque hable de mi libro, ¿no? Pero quiero reseñar que hace falta
dentro de la gobernanza y dentro de del diseño de estrategia, hace falta mucho más contacto, muchas más conversaciones con la empresa. Sí, Alberto. Bueno, en realidad tu exposición abarca muchos temas. No puedo entrar en temas de gobernanza porque no es lo mío. Pero es verdad eso que dices, y que hay algunos empresarios que dicen: producir es muy fácil, lo difícil es vender. O sea, prácticamente si te pones, puedes hacer casi cualquier cosa. No nos ponemos a nivel de Elon Musk, pero sí es verdad. De todas formas, Javier, vamos a coger nota. Exacto, a eso iba. Entonces, o sea que cogemos nota. Están los compañeros de empleo que tienen una importante convocatoria de apoyo al empresariado de la provincia de municipios pequeños, y yo creo que están cogiendo nota de las necesidades que tenéis, que es lo importante sin duda. Sí, que es un poco también uno de los objetivos de esta jornada, recabar esas necesidades. ¿Algún compañero, algún detalle? Ay, perdón, Gabriel, es un honor que esté con nosotros una persona que es tan implicada en el monte. Muchas gracias, el honor es mío y bueno, soy Gabriel Gutiérrez, soy funcionario de la Junta de Andalucía, asesor en la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, y estoy implicado en diversos frentes. Uno de ellos es el del impulso a los aprovechamientos de la madera. Entonces yo, más que una pregunta, más que una cuestión, quería lanzaros una reflexión. Primero, la enhorabuena por la cantidad de interesados por parte de los pueblos de estas dos comarcas, porque esto es fundamental. Tenemos muchos déficits, tenemos muchos retos que abordar, y el más importante es cultural. Es decir, provenimos de una línea de pensamiento en la cual los aprovechamientos forestales forman parte del pasado y tienen una connotación negativa. Incluso en comarcas como esta, en las que casi cada año asistimos a una catástrofe a través de los incendios forestales, a una puesta en marcha de la dinámica de esos espacios naturales forzada por los incendios, y no nos atrevemos a anticiparnos, por ejemplo, aprovechando esos recursos que el fuego se lleva luego de manera gratuita, ¿no? Entonces, estamos ante un reto que es estratégico. Esto no es una cuestión exclusivamente de ayudas, que también, no es una cuestión exclusivamente de ciencia forestal, es una cuestión de que las administraciones a nivel de gobernanza tenemos que estar muy coordinadas, y fundamentalmente hablo ahora mismo de la autonómica. Nosotros tenemos un gran trabajo por hacer. La prueba está en que soy el único que está aquí de la Junta de Andalucía, salvo que haya algún otro compañero que me corrija. Sí, muchos alcaldes, bajo el paraguas de una diputación, que tengo que darle la enhorabuena porque estamos fascinados de cómo está funcionando, de cómo está moviendo un tema que es materia fundamentalmente nuestra, de la administración forestal, y vamos un poquito más lento. Es cierto que la envergadura de la administración nos obliga a esa velocidad. Daros la enhorabuena también porque habéis puesto el foco en el punto neurálgico de la gestión de la ciencia y de la técnica forestal ahora mismo en España, que está el epicentro en Soria, y la Fundación CSFOR tiene mucho que decir a este respecto. Nosotros estuvimos con ellos un poco antes de que una delegación vuestra de alcaldes, diputación, estuviera por allí. Yo creo que podemos decir, aunque todavía no esté firmado, que ya a través de una licitación pública, el programa de impulso a los aprovechamientos de la madera de Andalucía a nivel regional, CSFOR va a tener un papel importante. Consideramos que están entre los mejores, y eso es lo que queremos en una región en la que no tenemos cultura de aprovechamiento de la madera. Se utilizaba todo esto, que suena muy moderno, en realidad en parte es volver a lo que se hacía antes. Es decir, antes vivíamos de los recursos que teníamos en el entorno, y ahora, sin embargo, vamos a construir un centro de visitantes en el Parque Nacional de Sierra de las Nieves con madera de Eslovenia. No hemos podido contar con madera nuestra. Luego están los procedimientos burocráticos que intentamos paralizarlo, intentamos meter mano, en un caso parecido como el que tuvimos con un pastor del Burgo, que se quedaba sin poder acceder a los pastos de su... Entonces, esto es un reto estratégico en el que necesitamos que Fomento entienda que necesitamos mejores vías de comunicación para que esos aprovechamientos sean rentables. Si nosotros tenemos que sacar con bestias la madera y llevarla hasta Sevilla,
estamos muertos. Si puede entrar un tráiler de un cierto tonelaje, ya estamos hablando de poner esto en otra liga. Estamos hablando que universidades tienen que entender que los planes de formación de los arquitectos, el cálculo de estructura con madera, el saber prescribir ese material, y a día de hoy las escuelas de arquitecturas empieza a haber ya algunas cátedras en las que esto se empieza a impartir, pero un arquitecto que no conoce las virtudes, las bondades de la madera, no sabe calcular con ella, no las prescribe en sus proyectos. Necesitamos que todo el mundo, incluso sanidad, que podemos decir ahora, bueno, ¿qué tiene que ver sanidad? Habéis puesto el ejemplo de Galicia. Hace una semana nos reuníamos con ellos. De hecho, estamos generando un proyecto común en el que como socio hemos metido a la Agencia Gallega de Salud. ¿Por qué? Porque están construyendo hospitales con madera. Y necesitamos ese elemento tractor. Y esto tiene que ir en este orden, además. Esto no puede ser que nosotros digamos, ahora vamos a aprovechar todos los pinos que tenemos en esta comarca. Los vamos a poner en un patio y vamos a esperar a que venga alguien a comprarlos, porque se nos pudren allí. Necesitamos que haya una industria, por tanto, industria estratégica. ¿Dónde tienen que empezar ahí las líneas de apoyo por parte de la Administración? A que haya una industria que demande este producto y que sea un producto de kilómetro cero, que sea más barato, que sea más sostenible y que nos permita cambiar una filosofía que hay de hace 40, 50 años de espacios naturales protegidos a ultranza, desprotegiendo absolutamente todo lo demás. Yo soy de la opinión de que si la ordenación urbanística es una limitación, pues habrá que cambiarla. Igual que estamos cambiando la ley de monte. Nuestra actual ley forestal, es que esto es así de sencillo, porque cuando ustedes hablan con un funcionario se pueden encontrar muchos pelajes, pero yo lo suelo englobar en dos. Hay un funcionario que te dice, sí, pero el decreto 23/2012 dice que máximo 15 centímetros y hasta el 15 de marzo, y de ahí no nos salimos, vuelvo usted mañana, y hay otros funcionarios que trasladan esa información, asumen una cierta responsabilidad dando margen y si en vez de 15 centímetros son 16 y cuando al final eso se convierte en un clamor, el decreto se cambia. Entonces, actualmente tenemos una legislación forestal que es una ley de protección de la cubierta vegetal. No le demos más vueltas. Con nuestra actual ley forestal esto es complicadísimo. Es complicadísimo. Estamos ahora mismo redactando una ley de montes que cambia absolutamente la visión del asunto. Entonces, esto es una cuestión estratégica y todos nos tenemos que poner las pilas. Y el que estén ustedes aquí hoy apoyando todo esto es fantástico, porque se toma nota. Las fotos estas que sacamos, que luego mandamos a notas de prensa, que puede parecer un pasteleo, al final funcionan. Si al político de turno le llega una imagen en la que en una comarca se está demandando, presta atención. Si hay 4 gatos, hay tanta gente demandando tantas cosas que hay que atender por prioridades. Y esto lo tenemos que hacer una prioridad. El campo es lo último, eso está claro. Hace ya 70 años que lo moderno, lo cool, lo que teníamos que hacer era estar en la ciudad y venir al pueblo de fin de semana con la ropa de la ciudad y un poco demostrando que habíamos superado, habíamos salido de la barbarie, poco menos. Y realmente creo que ya tenemos que ir dándonos cuenta que donde está la madre del cordero es en el territorio. Donde están los recursos es aquí. Va a ser obligatorio. Pero es que es de sentido común. Primero, no solo que no traigamos la madera de otros sitios, sino que la utilicemos, sea del sitio que sea. Y si puede ser de aquí, todavía mejor. Entonces, Son empresas en el territorio, forestales, donde subían los camiones, al final todo lo que era limpieza, siempre se quedaba, los recursos se quedaban en el monte,
y eso al final era un gasto público, al final era un gasto que se quedaba en el monte. Con el tiempo comenzaron las protecciones, en Junquera comenzó con el parque natural y allí ya no podía entrar al monte nadie, es decir, ni para limpiar una vereda, ni para limpiar un sendero, ni para hacer un cortafuegos. El monte era protección, solo era para visitar y era para ver un mirador, como ha dicho Gabriel. Y la única forma de limpiar era lo que ha pasado en Cubrique, en Genalguacil o en Estepona con el quinto generación. Cuando yo vengo con mi gerente con el coche, decimos qué susto hay hoy, a día de hoy, cuando se sequen en la vegetación que hay. Esta es la única forma de limpieza y es la parte económica, ¿no? Entonces, desde Junquera empezamos a buscar medios que podíamos hacer con el monte, comenzamos a hablar con Traxa. Traxa nos decía que ellos habían hecho aprovechamientos de monte, pero era cortar pino para entresacar, pero la madera la dejaban en el monte, apilada. Y incluso cuando comenzamos a trabajar con Traxa para las calderas de biomasa, sacar madera, veíamos allí las pilas de madera que habían hecho Traxa hace 15 años. Entonces, viendo ese proyecto, a colación también de que la Junta de Andalucía está colaborando, a día de hoy estamos sacando madera de un parque nacional. Es decir, que eso, donde se diga que un parque nacional se saque madera, en Junquera a día de hoy se está sacando la madera del parque nacional, del pulmón. Es decir, que estamos sacando pino para... Al final, aunque haya empresas que construyan, haya operarios, al final el principal problema es quién hace el proyecto, el técnico, entonces el colegio. Entonces vi que en la jornada que se hizo en la Noria, que participaron los arquitectos, el colegio de arquitectos, incluso arquitectos, pues vimos que vamos dando pasos agigantados porque el principal público y mercado es el austriaco, que está viniendo a la Costa del Sol, el danés, el alemán, el americano, que vienen con conceptos de madera. Entonces creo que estamos ahora mismo en un buen momento, donde están las administraciones, como vemos, que Gabriel es un amante fiel de que hay que volver otra vez al territorio, que hay un problema, que como cerramos la parte de trabajo forestal, ahora hay que recuperarla. En Junquera, a día de hoy, para buscar los motoserristas, para sacar esa madera con Traxa, no la hemos visto y deseado para encontrar 3 motocerristas. Los compañeros de empleo están tomando nota de todo lo que... ¿no? ¿Qué ocurre? Es como volver otra vez a buscar cabrero, es decir, que el cabrero ya lo tenemos que transformar y digitalizar, porque el cabrero ya no podemos volver a que sea un cabrero 24 horas, 365 días del año. Vamos a aprovechar para comentar muy rápidamente. Pues muchas gracias. Gracias, José María, que es presidente además del grupo de desarrollo y que es impulsor también de que sea en este pueblo y no en otro. Así que gracias. Aprovechamos para comentaros que el día 3, 4 y 5 de junio llegará la información sobre una jornada de bioconstrucción. Y justamente lo que decía antes, que Toñi ha planteado también, lo hacemos con el Colegio de Arquitectos, porque considerábamos que el colegio debía ser una parte esencial por lo que estáis hablando. Así que el día 3 por la tarde será en el propio Colegio de Arquitectos para que desde alguna manera le llegue directamente la información a estos técnicos, y el 4 será todo el día en la Noria, donde habrá exposición y habrá también ejercicios prácticos, talleres, etcétera, ¿vale? Y luego, por último, que también hemos desarrollado y vamos a desarrollar con empleo cursos de formación para jóvenes, personas en general y mujeres en particular, para formación en construcción en madera industrializada, porque las mujeres en este ámbito tienen un papel que pueden incorporarse muy fácilmente, por lo que decía Javier, que ya no tenemos que estar en trabajos tan duros en teoría que a veces nos echaba un poco para atrás, pero no por el físico, sino por lo que consideramos que la construcción también tiene sus dificultades y conciliación también. Así que muy rápido, pero Tomás tiene la palabra, que es gerente. ¿Le pasáis el micro? Eso, venga. A ver. ¿Sí, me oí? Sí, gracias también por la organización de la jornada, por la invitación y por la inquietud, ¿no? Por mi parte, decir 2 cosas. Lo comentábamos antes off the record, ¿no? En la previa. ¿Perdón? Ah, sí. Gracias. Vale, educar por mi parte. Los de atrás me veis en la calva, bien, ¿eh?
Sí, no, solo decir que lo comentábamos antes en la previa en el café, creo que se están dando muy buenos pasos. Somos muy expertos en diagnosticar y hacer planes. Yo creo que el reto ya está en ejecutar esos planes y tener en cuenta los diagnósticos a la hora de hacer las cosas, porque muchas veces, yo ya que me estoy haciendo mayor, por eso no tengo tanto pelo, he visto demasiadas experiencias de hacer muy buenos planes, tener muy buenas ideas, hacer muy buenos diagnósticos y que luego a la hora de actuar no se tiene en cuenta. Las administraciones muchas veces, digo administraciones porque muchas veces este primer paso para cambiar cosas tiene que salir de administraciones, pues no se tiene, el que viene detrás no tiene en cuenta los diagnósticos y todo el mundo empieza haciendo otro nuevo diagnóstico porque la realidad ha cambiado, porque... Entonces creo que estamos en ese paso con este tema en la provincia de Málaga y en España en general, pero en Andalucía, provincia de Málaga, estamos en este paso. Llevamos ya varios años diseñando proyectos, haciendo cosas, haciendo diagnósticos y está el paso de hacer, por ejemplo, el nuevo centro de visitantes que va a tener el Parque Nacional se va a construir con madera. Bueno, ya es un paso. Las nuevas edificaciones o cosas que vaya a proyectar la Diputación en los ayuntamientos, vamos a dar ese paso real. Como dice José Mari, tenemos problemas con con el anclaje que tienen muchos técnicos en su saber hacer o lo que se han venido a hacer durante todos estos años. Cambiemos eso. Decía Gabriel, hay que hablar con las universidades. No. Hay que hablar, no. Hay que obligar a las universidades y a los colegios de arquitectos. Esto es en lo que respecta a la construcción de madera. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo el proyecto, creo que la otra clave está en la coordinación. Ya somos muchos los que estamos dando pasos en esta línea de bioeconomía, de aprovechamiento, etcétera, etcétera. Tenemos que hacerlo coordinado. Lo que decía José Mari ahora mismo, nosotros ahora mismo dentro de un proyecto que se llama Biomasa Málaga, promovido por la Diputación, donde varias entidades estamos trabajando, Colegio de Ingenieros de Montes, la Cruz Roja, Diputación, nosotros... Estamos trabajando, nosotros ahora vamos a poner en marcha una serie de cursos de certificados de profesionalidad en Junquera para las labores básicas de trabajadores forestales. Vamos a dar unos cursos de formación de motoserristas y de brozadoras y me temo que nos va a costar muchísimo trabajo encontrar alumnos. Y nos va a costar muchísimo trabajo encontrar profesores. Por tanto, si alguien conoce profesores, es lo primero que necesitamos. Necesitamos actuar porque no hay mejor herramienta que la demostración. Los diagnósticos, los planes, todo está perfecto y son perfectos y alabo la calidad. He participado y agradezco haberme dejado participar, pero o actuamos o seguiremos almacenando conocimiento en los cajones y en las estanterías de las administraciones. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero ese diagnóstico en esta cuestión en particular era imprescindible, era y es. Te voy a poner un ejemplo. En Alcornocal tenemos un problema en el Alcornocal de regeneración que está derivando en una reducción de la producción paulatina anualmente que estamos detectando, ¿no? Entonces, es decir, un problema ambiental, un problema socioeconómico. En el caso del Alcornocal hemos llegado a la conclusión de que no necesitamos mayores diagnósticos. Tenemos planes de ahora y anteriores más que suficiente y experiencia acumulada como para que un grupo de trabajo en 1 mes y medio, 2 meses, que es lo que le vamos a pedir a ese grupo de trabajo, nos haga un diagnóstico y una recomendación de plan de choque para empezar a actuar ya. Es decir, no me digas que vamos a hacer un convenio con la Universidad de Córdoba para saber de dónde viene la seca, sino dime cómo tengo que hacer para empezar a ver regeneración, para que la producción de corcho empiece. Pero en el caso de la madera estamos en una situación radicalmente distinta, hasta el punto de que ese dato que ha suministrado antes Eduardo está basado en unos planes de aprovechamiento que estiman unas cantidades que luego no se licitan, y cuando se licitan incluso no se ejecutan, pero es que hay mucha más cantidad de madera que directamente no entra en ese circuito del plan de aprovechamiento que la Junta publica. ¿Por qué?
porque pertenece a espacios naturales protegidos, a áreas dentro de espacios naturales protegidos donde se considera de una manera muy sui generis que ahí no se debería entrar. Y ahora con ese diagnóstico vamos a tener las comarcas, la madera que hay, independientemente del régimen administrativo, y las posibilidades de hacerla rentable, de meterla en la cadena de valor y empezar por las zonas que sean más asumibles conforme vayamos aumentando la capacidad, la industria, porque esto es una cuestión que no es solo de la administración tiene una responsabilidad enorme, pero en el fondo esto es una cuestión de que los ciudadanos lo demanden, que cuando yo me vaya a hacer una casa, sea en un diseminado o dentro de un casco urbano, opte por hacerla con madera. Para eso, la vía más directa es que mi arquitecto de confianza me la recomiende, me la prescriba en mi proyecto. Para lo cual, el arquitecto tiene que tener un repertorio de productos de kilómetro cero a los que acudir, porque si nos va a costar además más que traerla de Austria, pues al final, oye, no somos catalanes, pero la pela es la pela, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso partía de un diagnóstico en un sector que para nosotros es prácticamente desconocido. Esa es la realidad. Con excepciones de comarcas donde sí se ha seguido haciendo tradicionalmente una silvicultura para producir madera de calidad, que ese es otro tema, que ahora cuando tengamos ese diagnóstico, probablemente tendremos que orientar nuestras políticas, que las forestales no son a corto plazo, para poder tener un suministro constante, permanente, de calidad para atender a la industria. En fin, al final es muy conveniente que a estas jornadas contempléis la posibilidad de invitar a cuanto más gente mejor, de cuantos más sectores mejor, porque toman nota. Que tú también tienes a nivel de turismo algo, ¿no? Bueno, ¿cómo te ha ido esa experiencia? Aunque es una empresa privada. Es una empresa privada, es verdad, pero bueno, la verdad que ellos lo han construido con madera precisamente y todo en bioconstrucción, y la verdad que ha sido... ¿Que me levante? Bueno. Bueno, yo soy el alcalde de Jubrique y bueno, como decía Resu, pues sí, es verdad que en Jubrique hay una construcción que es bioconstrucción y de todo con madera. La verdad que bueno, que está funcionando muy bien. Yo ya he tenido el lujo de probarla. La verdad que el aislamiento, bueno, es que es espectacular. También os invito a que lo visitéis, ¿no? Y yo creo que al final también lo que dice Silvestre, ¿no? Pues al final son pequeños proyectos, ¿no? Que vamos viendo que funcionan, que son reales y que yo creo que pueden seguir prosperando. Así que os invito a Jubrique. Muy bien. Hola, muy buenas. Soy María José de Alozaina. Yo sí quería hacer una pregunta, soy concejala. De cara al ciudadano y a la ciudadanía, ¿cómo se le puede ofertar que sea atractivo, sobre todo en costes? Porque al final la economía puede suponer también un hándicap, porque entiendo que es sostenible, estamos todos de acuerdo, es una propuesta muy interesante para el territorio, pero ¿cómo le hacemos llegar esa propuesta que sea interesante, que la vean, sobre todo para el bolsillo, interesante? Bueno, en general, te he mirado a ti porque me he dirigido, no sé si alguien puede, por ejemplo, orientar en ese sentido. Bueno, eso es el dilema al que se enfrenta. Hola, sí. Que ese es el dilema al que se enfrenta todo empresario. Cómo llego a mi cliente y cómo le doy un producto que, por la calidad que le proporciono, me dé beneficio. Bueno, eso es un reto, sin duda, es un reto. Pero la tecnología nos está ayudando mucho a cubrir ese reto. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando técnicas en todos los ámbitos, también en el tema de aromáticas o de otros temas, que nos permiten hacer productos buenos y válidos para el mercado. Simplemente decir una cosa, no me quiero enrollar mucho, porque si no... para mí, la bioeconomía no puede ser solo un eslogan para vender. La bioeconomía es también una responsabilidad de las personas que estamos metidos en esto para dar productos útiles al mercado y que sean económicos. Ese es el reto. Después, bueno, pues cómo le convencemos al cliente es una cuestión más de marketing, ¿verdad?
Y también, bueno, de ejemplo, porque no cabe duda de que mucho predicar sirve, pero lo que sirve de verdad es hacer hospitales de madera y decirlo. Y cuando va allí la familia al hospital, lo ven y empiezan a confiar en ese tipo de construcciones. Sí, yo creo que se ha dicho un poco en esa línea. ¿Que alguien más quiere aportar algo que anotemos? Bueno, pues si quiere, alcalde, cierra la jornada. Seguiremos en contacto. Si os parece, os remitiremos las conclusiones de esta mesa en los correos que habéis facilitado, y que esto no termina aquí porque, bueno, desde Diputación, desde el presidente, cuando ha mantenido las reuniones con la vicepresidencia, nos ha trasladado que quiere seguir impulsándolo, que quiere hacer iniciativas piloto en cada una de las comarcas, y por eso también SESEFOR está intentando identificar ese proyecto comarcal que nos ayude a esa sensibilización de la ciudadanía para que sigamos adelante. Así que muchas gracias. Alcalde, clausura. Bueno, muchas gracias SESEFOR por esta gran información que ha habido hasta ahora ahí. Rezu, muchísimas gracias a todos los que han participado preguntando por ahí, por todas las aclaraciones que se han hecho, y bueno, pues se da por concluida esta jornada.